No tienen ningún... Buenas noches. Disculpe, solo una pregunta. Sí, dígame. Con la tarea, ahí nos mencionaba que teníamos un inventario. O sea, esta fue mi duda, que lo hice, pero me quedé con la duda de que dice inventario 617 al 31 de diciembre, pero en saldos adicionales dice saldo inicial y saldo final. Ese saldo final no es el real del 31 de diciembre. Pues ahí tenía dos criterios a seguir. Uno, o dejaba el 617, Ajá. era igual parte, era válido dejar el 617, o si dejaba el 652, tenía que, el otro valor tenía que recomponer sus saldos y la diferencia tenía que haberlo ajustado a utilidades acumuladas. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, la información adicional, lo que a mí me interesa es saber su criterio y cómo aplican los criterios cuando existe una información adicional. Básicamente ese era el concepto de por qué se puso ese valor. Entonces, pero si usted no lo aplicó, igual yo lo revisé y vi su tarea y la tomé como válida. Su punteo no fue básicamente sobre ese aspecto específicamente lo que obtuvo. Ah, bueno, no, sí era mi duda, solo para ver cómo se tomaban referencias y, bueno, aquí habría que modificar todos los saldos como usted indica, ¿verdad? No es correcto. Pero está bien, esa era mi duda nada más. No. Muchas gracias, licenciado. Vaya, está con gusto. ¿Alguien más? Licenciado, Buenas noches. sí, efectivamente, pues tenía la inquietud del compañero. Adicional, me surge la duda, el costo de ventas, ¿se considera una partida monetaria o no monetaria? No monetario, que recuérdese que es parte de resultados. No monetaria. Sí, parte de resultados. El costo de ventas es el costo del producto que produce, es parte del efecto en la utilidad que usted va a tener al final del periodo. Muy bien. Vale. Ok. Sí, gracias. Ah, mucho gusto. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. No, comenzamos con nuestro nuevo punto, solo para hacer comentario. El examen parcial se va a dar básicamente en este punto nuevo que vamos a ver, que son estados financieros en moneda extranjera. Y vamos a tratar de hacer práctica para efectos de tomar el criterio de por qué es que se da el efecto en utilizar tipos de cambio. Normalmente todas las empresas que tienen casa matriz fuera de su base hacen la conversión en la moneda de la misma con el objetivo de poder leer los estados financieros en una sola moneda. Entonces, en este caso, si la casa matriz está, por ejemplo, en Europa, en donde la moneda de curso normal es el euro, y la otra está en Guatemala, que la de curso normal dentro de Guatemala es los quetzales, para poder leer e interpretar su información financiera, debe de convertir los quetzales a dólares. Y así se da en los diferentes tipos de moneda extranjera que existe. Por ejemplo, están los quetzales, están los euros, están las libras esterlinas, los yenes, están los francos suizos, está el peso mexicano, el peso colombiano,
el real brasileño, la moneda argentina y toda así una serie de monedas en la cual hay que reexpresar de igual forma los componentes de los estados financieros para efectos de lectura en una sola moneda. Si hablamos de los tipos de cambio, ¿alguien me puede comentar qué es el tipo de cambio y por qué es que varía los tipos de cambio un día o 2 días o cada semana? Entonces veamos de por qué la importancia de los tipos de cambio. Entonces vamos a ver un poco la definición, el objetivo de la conversión. Y básicamente esto es en función de un tipo de cambio que se da de una moneda con otra. Vamos a poner el ejemplo de los quetzales respecto a los dólares. El tipo de cambio de hoy del banco con el cual hacemos nosotros transacciones estaba a 7.67 por $1. Entonces, reexpresar los estados financieros de quetzales a dólares es multiplicar, es dividir los quetzales dividido el tipo de cambio para que dé los dólares que corresponden. Es decir, por ejemplo, si está tiene 7.670 quetzales y tiene $1,000, el tipo de cambio es de 7.67. Y si solo tuviéramos los $1,000, equivaldría a 7.670 quetzales. Básicamente ese es el concepto del tipo de cambio, el que normalmente se hacen transacciones para compra y venta, y hacer también de importación o de exportación. Entonces, veamos un poco lo que es el concepto de estados financieros en moneda extranjera. Entonces, es convertir de una a una moneda B. Y entre sus características principales se habla de en la compra o venta de bienes o servicios en moneda extranjera. Entonces, si tuviéramos una compra de $1,000 a un tipo de cambio de 7.70, que equivaldría igual a 7.770 quetzales. El tipo de cambio de compra y de venta según el banco puede ser de 7.70 y puede ser de 7.70 y 7.50. Licenciado, Mande. la multiplicación fue $1,000 por 7.70 quetzales, ¿no?
Correcto. Son 7.700. $1,000 por 7.70. 7.700. Ah, ok, ahí está. Y ya lo corregí, que iba a poner 7.77. Gracias. Aquí, ¿qué sería lo ideal? ¿Pagar en dólares o pagar en quetzales? Si no tuvieran los dólares, tendrían que ir al banco a comprar los dólares. Y si tuvieran los dólares, preferirían pagar en quetzales o ir a vender al banco los dólares para pagar en quetzales. El pago es en quetzales, ¿no? No, porque igual, recuérdese que en Guatemala se pueden hacer transacciones en moneda extranjera. Igual puede haber una factura de $1,000, igual la puede pagar se la facturan en dólares. Al final de la factura le ponen la referencia al tipo de cambio, que cuánto representan los quetzales. Si tuvieran los dólares, sería comprarlo en dólares mejor. Sería Sí, ahora, en dólares. O quetzales, pues sí tendría que ver la necesidad de comprar dólares, ¿no? Si no tuviera dólares en mi cuenta. Pero entonces eso sería parte de la negociación, en el sentido de negociar con el proveedor, si le puede pagar en quetzales. Entonces, este es un juego de tipo de cambio en donde puede haber un efecto en las transacciones comerciales por el mismo tipo de cambio que se da en el mercado. Ahora recuerden que el Banco de Guatemala publica un tipo promedio del día. Sin embargo, este difiere del tipo de cambio que ofrece el sistema bancario. El Banco de Guatemala no publica tipo de cambio de compra ni tipo de cambio de venta. Solo publica un tipo de cambio promedio. Y normalmente el tipo de cambio está así, entre 7.50 y 7.70. El Banco de Guatemala probablemente lo publica a 7.67. Es decisión de cada banco, cada sistema financiero, establecer un tipo de cambio. De igual forma, en sus características, puede prestar fondos o hacer préstamos bancarios en moneda extranjera. Si no tiene la capacidad de generar dólares, tiene que ir a comprar los dólares para poder pagar ese préstamo en dólares. Entonces, es la conveniencia de las empresas que si no generan dólares, mejor solicitar un tipo de préstamo en quetzales y negociar las tasas bancarias para efectos de que no tenga ningún impacto en la parte de el diferencial cambiario por la compra o venta de los dólares. De igual forma, adquiere, enajena, dispone por otra vía de activos o bien incurre o liquida pasivos siempre que estas operaciones sean determinado en moneda extranjera. Entonces, todo esto es dependiendo de
la moneda extranjera en la cual se están haciendo las transacciones. ¿Y qué elementos se involucran? El objeto, que es lo que expresa que es una medición de la moneda de origen. Y la moneda de origen, en el caso de, vamos a poner siempre el caso de Guatemala, la moneda de origen siempre va a ser los quetzales. Y el producto, cuando se reexpresa, es una medición equivalente a la moneda original en una moneda de conversión, que podrían ser yenes japoneses. Y entonces la segunda medición se obtiene ya sea multiplicar o dividir las unidades monetarias respecto a la moneda origen, dependiendo si se convierten de quetzales a dólares o de dólares a quetzales. Así va a ser la medición que sea, ya sea dividiendo o multiplicando por cada una de las monedas, dependiendo de qué es lo que se está solicitando. ¿Y cuál es el objetivo de la conversión? Es información para la toma de decisiones. Brindar información a los accionistas del exterior. Es convertir los estados financieros de la moneda local a la moneda de la casa matriz. No sé si alguno de ustedes tenga alguna relación con este tipo de información que nos pudiera compartir para saber cómo es que realmente lo trabaja. En mi caso no, licenciado. No. Entonces, más que todo era para tener ejemplos reales de cómo es que se trabaja este tipo de información. Hola, licenciado. Sí, bien. Hola, tal vez no, yo no trabajo en una empresa que haga esto, pero sí trabajo para empresas que son multinacionales. Entonces yo creo que básicamente, muy resumido, eh, eh, ellos utilizan el dólar como una moneda de mayor entendimiento o globalizar. Entonces cuando hay operaciones, por ejemplo, en Guatemala, que todavía usa quetzales, en El Salvador pues es el 1 al 1, los estados financieros sí lo piden en la moneda, para nosotros moneda extranjera, porque así ellos pueden hacer sus conciliaciones de mejor manera. Y también en el caso de empresas que cotizan en la bolsa, entonces normalmente he visto yo que utilizan el dólar como la moneda, no le podemos llamar universal, pero de mayor referencia, ¿verdad? Y sí son muy estrictos en la parte contable, porque están siendo auditadas constantemente, ¿verdad? Entonces es por eso que todos sus ratios y toda la información, pues a nivel global la maneja más en la moneda, en este caso el dólar, ¿verdad? Más o menos lo que puedo aportar. Muchas gracias por su aporte. No sé si alguien pueda aportar algo más. Licenciado, disculpe, así que ahorita que platicó el compañero, no le pudimos escuchar a él, pero no sé por qué será. Perdone, desde ahí sí no escuché que le comentó el compañero. Lo que él comentaba es que él trabaja en una empresa transnacional y que la información financiera que ellos presentan la convierten a dólares y que son bien estrictos en el manejo del efecto financiero por la conversión, en el sentido de que igual los están auditando, igual están verificando que la conversión de una moneda con otra sea de acuerdo a los procedimientos establecidos para que la información financiera sea confiable y oportuna. Básicamente ese es un resumen lo que el compañero compartió. Muchas gracias, licenciado. Entonces, la conversión de estados financieros en moneda extranjera sirve para consolidar, es lo que hablábamos, leer los estados financieros de distintos países en uno solo y poder presentar información a los accionistas o en la bolsa de valores en la cual participan muchas empresas transnacionales.
Entonces, ¿qué busca eso? Reconocer los efectos económicos. Análisis e interpretación correcta. El compañero hablaba respecto a los ratios que presenta. Todo está expresado en una misma moneda. Entonces, esto hace que las empresas se preocupen en preparar la información financiera para poderlo leer e interpretar. Entonces hablamos qué es moneda extranjera. Y moneda extranjera se define como cualquier otra moneda distinta a la moneda funcional. ¿Y qué es la moneda funcional? Es la que usualmente circula, es decir, con la que usualmente se preparan los estados financieros, como decirle en el caso de Guatemala, que en este caso serían los financieros en quetzales. Entonces, si hablamos de moneda extranjera, hablamos de moneda funcional y hablamos de moneda de presentación. Es la moneda que se presentan los estados financieros. Entonces, como todo incurre en función de la moneda funcional, la moneda funcional es donde se registran todo lo relacionado con ingresos o ventas en la parte de los costos. Es la moneda en que se generan los fondos de actividades de financiación y la moneda en que se conservan todas aquellas actividades de operación, es decir, de la operación normal de la empresa que se va a dar dentro de Guatemala. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la utilización de la moneda presentación diferente a la moneda funcional? Los estados financieros se pueden reportar en cualquier moneda. Entonces, en el caso en que la moneda de presentación difiere de su moneda funcional, la entidad debe reportar las partidas de la siguiente forma, es decir, cómo se hace la conversión. Las partidas del estado de situación financiera, o sea, el balance general, se convertirán con base a la tasa de cambio de cierre de este estado. Los ingresos y gastos se convertirán a la tasa de cambio en la fecha de las transacciones. Entonces, vamos a hablar de los diferentes tipos de cambio que existen. Tipos de cambio de cierre. Tipo de cambio histórico. Y tipo de cambio promedio. Bajo estos tres conceptos se va a hacer la conversión. Entonces vamos a explicar poco adelante en qué consiste la aplicación de esos diferentes tipos de cambio. Entonces ya hablamos y entramos a la parte de las reglas de la conversión. Entonces hay dos opciones de registro. La entidad aplica al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio entre la moneda de los estados financieros y la moneda extranjera entre la fecha de operación. Emplear una tasa promedio para todas las transacciones que tengan durante ese periodo siempre y cuando las tasas no fluctúen de forma significativa. Es decir, si hacemos una línea de tiempo y identificamos los meses del año de enero a diciembre, la tasa que vamos a utilizar siempre va a ser un
un promedio. Es decir, que en cada mes hay una transacción, pero para efectos de reexpresar se utilizarán los valores de cierre final y sobre eso se hará la conversión de acuerdo a la moneda que se desea trabajar. Entonces, para eso existe también en este concepto de estados financieros lo que son partidas monetarias, partidas no monetarias. Las partidas monetarias son aquellas que están pactadas en unidades monetarias fijas y que a futuro se convertirán en flujo de efectivo. Es decir, en el tiempo se van a convertir en un flujo de efectivo. Es decir, si un dólar al día de hoy está a 7.70 por un quetzal, pero entre las proyecciones que se realizan el día de mañana, el tipo de cambio va a estar a 7.72. Por lo tanto, los quetzales que va a generar este dólar van a ser 7.72. Entonces, acá se va a reexpresar a su valor a futuro. Y esto se va a utilizar cuando son partidas monetarias a lo que son activos y pasivos corrientes. Partidas no monetarias, que son activos, activos a largo plazo y la parte del patrimonio. Cuando hablamos activos de largo plazo, normalmente nos referimos a lo que son los activos fijos. Y el patrimonio que involucra la parte de la aportación de capital, los resultados acumulados y las reservas legales y los aumentos a futuros aportes a capital. Y la diferencia es que el tipo de cambio que se utilizará va a ser de acuerdo al registro inicial. Es decir, si fueron registradas al costo histórico, el tipo de cambio a utilizar será el vigente. O sea, es tipo de cambio histórico. En la fecha de la transacción, si fueron registradas por su valor razonable, se utilizará el tipo de cambio existente cuando fueron determinados sus valores. En el caso de las normas de información financiera, o sea, las NIF, el concepto de valor razonable es igual al valor de mercado. Es el tipo de cambio existente al momento que se hace la conversión. Eso significa al valor razonable. En caso de haber una diferencia de cambio, cuando se liquidan las partidas, esto se reconocerá en los resultados del periodo. Y esto hablamos más que todo cuando es un diferencial también. Entonces hablamos de los tipos de cambio. Tipo de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. Tipo de cambio de cierre es el tipo de cambio de contado existente en la fecha del balance. El tipo de cambio de contado es el tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata. Esto se refiere cuando hay compra-venta de bienes o servicios y en el cual se aplica el tipo de cambio del día
y en la fecha en que se realizó la transacción. Y este es el tipo de cambio de cierre en la fecha en que se va a reexpresar el balance. Entonces seguimos con la parte de las reglas de conversión, donde dice que el balance general se debe de convertir en todas sus partidas de activo, pasivo y patrimonio incluidos en ese estado financiero, independientemente de si son partidas monetarias o no monetarias, utilizando a la fecha existente el tipo de cambio de cierre. Entonces dice, en cada fecha de balance, las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera, al costo histórico, a la tasa de cambio en la fecha de la transacción, es decir, el capital, que normalmente es la fecha de inicio de la empresa, fue hace 5 años, se utiliza el tipo de cambio de hace 5 años, aunque se esté reexpresando a este año. Las partidas no monetarias, volvemos a caer a valor razonable en moneda extranjera, tasa de cambio de la fecha en que se determine ese valor razonable, significa el valor de mercado. Y el estado de resultados, una entidad deberá convertir todas sus partidas de ingresos y gastos incluidos en estados de resultados utilizando para tales efectos el tipo de cambio promedio, o sea, promedio del periodo contable sujeto de conversión. Es decir, que como se dan transacciones todo el tiempo, se toma como referencia el tipo de cambio promedio. Y entonces se generan las ganancias o pérdidas generadas, da un diferencial cambiario. Este puede ser ganancia o puede ser pérdida. Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el ejercicio o en estados financieros previos, se reconocerán en el resultado del ejercicio en el que aparezca. Todo el efecto del diferencial cambiario va a ser reconocido en el periodo en que se realizó la conversión. Y entonces acá hay aquí hay una pequeña tabla donde hay un ejemplo de cómo se clasificaría los tipos de cambio a aplicar de acuerdo a cuentas del balance. El efectivo se utiliza la tasa corriente o la tasa de cierre para efectos de reexpresión. Las cuentas por cobrar, tipo de cambio de cierre. Los valores negociables, si fueran al costo o una tasa histórica. El inventario que es al costo es una tasa histórica. Lo único que acá hay una diferencia con los diferentes métodos de evaluación del inventario. PEPS, WEPS, promedio. ¿A qué tasa de cierre creen que se tendría que evaluar estos tipos de inventarios? Dependiendo del método que se utilice o que lleve la empresa. Alguien puede compartir.
PEP significa primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué tipo de cambio deberíamos de utilizar si fuera este método? ¿Cierre, histórico o promedio? Entonces tendría que ser, si utiliza este método, significa que el inventario que queda serían las últimas entradas, por ejemplo. Entonces fue cambio de cierre, y si fuera PEPS debería ser un histórico, y este va a ser el promedio. Los gastos pagados por anticipado, porque esos se realizan en su fecha de transacción, una tasa histórica. La prueba de planta y equipo sería tasa histórica, y los activos intangibles sería una tasa histórica a utilizar. El pasivo corriente sería tasa de cierre. El ingreso diferido, porque también se dan transacciones mes a mes, sería tipo de cambio histórico. Y la deuda a largo plazo sería tipo de cambio de cierre. En el patrimonio, el capital social, la reserva legal y las utilidades retenidas sería la tasa histórica, la que debería aplicarse para efectos de conversión. Y entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. De igual forma, acá debemos de determinar qué son partidas monetarias y partidas no monetarias, cuáles son esos componentes que, dependiendo del tipo de cambio, van a cambiar en el futuro, y cuáles son los componentes de los estados financieros en los cuales es transaccional, es decir, que es de acuerdo a las fechas de las transacciones que se realizan. Entonces, vean la tabla, yo la voy a explicar paso por paso para que se vayan viendo los conceptos, y cualquier duda, por favor, interrumpir, o si alguien quiere aportar para efectos de la explicación de este ejercicio práctico. Entonces, empezamos clasificando. El efectivo va a ser una tasa de cierre. Porque va a cambiar su valor al final del tiempo, o sea, en el futuro. En este caso, la tasa era de 8, si eran $11,250, se va a convertir en un nuevo valor en la moneda nacional. En este caso, se están reexpresando dólares para convertirlos a una moneda funcional, que es la moneda nacional, es decir, a quetzales. Los clientes. Los clientes, de igual forma, es una partida monetaria, y su valor va a cambiar en el futuro. Por lo tanto, el tipo de cambio para efectos de la conversión va a ser tipo de cambio de cierre. ¿Hasta acá alguna duda o alguna consulta? No. No estamos bien, Nick. Hasta ahí vamos bien. Okay. Gracias. Por favor, me interrumpen si tienen alguna duda o algún comentario. Por cada vez que ustedes aclaren dudas, y puedan poder realizar después
la tarea o el examen que vamos a trabajar sobre este tema. Los documentos por cobrar es una partida monetaria, es un valor que va a cambiar cada vez que cambie el tipo de cambio. Por lo tanto, va a ser el tipo de cambio de cierre el que se va a utilizar para hacer su conversión a la fecha establecida. En este ejercicio, por ejemplo, la parte de los inventarios se tomó como un tipo de cambio de cierre, porque es dependiente, se consideró que el último producto que tienen es el último que entró y por lo tanto va a ser el tipo de cambio de cierre al que se va a expresar para el caso de esta hoja que estamos viendo. Los terrenos, que es una partida no monetaria, se va a registrar al tipo de cambio de adquisición, es decir, al tipo de cambio histórico. Esto no va a tener un valor que va a cambiar en el futuro. Lo que cambia en el futuro es el valor de mercado, pero es como que fuera el valor de venta, más no cambia de acuerdo a la reexpresión en moneda extranjera. De igual forma pasa con los edificios. El edificio se va a convertir al tipo de cambio en la fecha de la transacción o en la fecha que se realizó la compra del mismo. La maquinaria es de igual forma al tipo de cambio histórico. Lo mismo pasa con la parte de las depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones acumuladas están relacionadas con los tipos de cambio en la fecha de adquisición de los bienes. Por lo tanto, va a ser el tipo de cambio histórico. Y después viene la parte de los proveedores. Los proveedores, es decir, si el día de hoy son $5,625, lo que se debe en el futuro va a ser a un tipo de cambio en quetzales de 45,000. Entonces eso se reexpresa a una tasa de cambio de cierre. Lo mismo pasa con la parte de los acreedores. Entonces, el capital se reexpresa como una partida no monetaria a un tipo de cambio histórico, que es a partir de la fecha de la constitución de la empresa. Y todo lo relacionado con la parte de ingresos y costos y gastos va a ser a un tipo de cambio promedio, excepto por la parte de las depreciaciones que están relacionadas con el tipo de cambio histórico de la fecha de adquisición de los bienes. Este es el concepto de reexpresión de información financiera, que son los estados financieros que corresponden al balance general y al estado de resultados, reexpresarlos de una moneda funcional a una moneda extranjera, y que al final la reexpresión por la sumatoria tanto de partidas monetarias versus partidas monetarias, partidas no monetarias y los tipos de cambio que se aplican dependiendo de las fechas de transacciones, nos va a generar un
diferencial cambiario. Este diferencial cambiario se expresa acá como que es una ganancia por que los pasivos son los activos son mayores que los pasivos. Y ese diferencial cambiario va a estar afectado en la parte de el estado de resultados. Entonces, hasta acá la tabla de conversión de la aplicación de los tipos de cambios a los diferentes componentes del balance general y el estado de resultados. ¿Alguna duda o algún comentario hasta acá? Porque a partir de acá ya es únicamente para los estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados. Y a eso sería en función de estos valores. ¿Alguna duda o alguna consulta? Normalmente la reexpresión se hace sobre valores ya dados. Todos estos componentes que están acá ya son componentes de los estados financieros. Esos ya no se mueven, a no ser que haya una partida extraordinaria en la información adicional que haga cambiar todos los valores que se presentan inicialmente acá antes de la reexpresión y que deban de modificarse. Ya eso va a afectar ya sean los resultados acumulados o los resultados del periodo. Por lo tanto, la reexpresión de los estados financieros se hace en función de los valores ya presentados y los valores ya definidos del balance general y el estado de resultados. Entonces, si hasta acá no tienen ninguna duda, ninguna consulta o algún comentario, procedamos a revisar el balance general y el estado de resultados de esta hoja de reexpresión. Entonces, acá lo que se está mostrando es el balance general reexpresado en quetzales de la compañía ABC, que son los valores mostrados en esta columna. Entonces, partimos y decimos que el balance general está integrado en activos corrientes y se muestran los valores de los activos corrientes, la propiedad planta y equipo con su respectiva depreciación acumulada, el valor neto de los activos fijos, presentamos el pasivo y patrimonio neto, son proveedores y acreedores, el capital y reservas, capital ganancia en el ejercicio, y nos da un valor igual de 344, igual que este. Esa sería la parte del balance general. Y acá igual está presentado el estado de resultados, que de igual forma hay que identificarlo, nombre de la empresa, el nombre del estado financiero que corresponde, a qué fecha se está realizando y el tipo de moneda en el cual se está presentando. Están las ventas, los costos, el costo de venta, los gastos de operación, otros ingresos y gastos. Normalmente estos pueden ser financieros
los dos, y el diferencial cambiario, que es ganancia. Y nos da un resultado del periodo de 144.719. Entonces, básicamente ese es el concepto de la reexpresión. Entonces, me gustaría que igual me comentaran si tienen alguna duda, que básicamente ese es un ejercicio pequeño de la aplicación de los diferentes tipos de cambio, tanto de cierre, histórico y promedio, y que al final generan un diferencial cambiario por el movimiento que hay en las cuentas, tanto monetarias y no monetarias. ¿Alguna duda? El licenciado, una consulta. Sí, dígame. A mí siempre me ha surgido la duda. En la práctica, ¿el diferencial cambiario está afecto al ISR? ¿Cómo se maneja cuando hay ganancia o cuando hay pérdida? ¿Cuál es la interpretación que se da? Vea, de acuerdo al decreto 10/2012, en el artículo 21, que es inciso 28, el artículo 21, que es gastos deducibles, en el inciso 28, indica que la reexpresión de la ganancia o pérdida en las transacciones de compra-venta, si es ganancia, tiene que pagar impuestos, y si es pérdida, es gasto deducible. En el mismo artículo 28, en el artículo 21, inciso 28, indica que todas las reexpresiones de las cuentas por cobrar y por pagar en dólares representan gasto deducible. Lo único que no es no deducible es la reexpresión de los valores en efectivo. Todo lo demás que usted reexprese y le genere diferencial cambiario si es ganancia, pues va a pagar el impuesto respectivo, y si es pérdida, es un gasto deducible. Muy bien, gracias. ¿Alguna duda o pregunta más? No, de mi parte. Entonces, básicamente, ese es el tema de hoy, en donde vimos lo que corresponde a la reexpresión de estados financieros en moneda extranjera. Y entonces vamos a ver para cuándo tenemos nuestro examen parcial. El examen parcial, creo que no lo indiqué. El examen parcial lo vamos a dejar para no la siguiente semana, es para la sexta semana. Para que la siguiente semana hagamos práctica de este tema, y sobre ese tema va a entrar su examen parcial. No sé si tengan alguna duda o alguna consulta. No, licenciado. Entonces, si no tienen alguna duda o consulta, pues nos terminado nuestra clase el día de hoy. Sí, ya, señor. Licenciado, una consulta. Ahí el compañero Pablo le escribió sobre si nos pudiera poner
a ver dónde nos equivocamos en el ejercicio. O sea, dice, Pablo dice, ¿cómo verificamos que nuestro trabajo está bien? ¿Usted va a colocar en algún momento cómo se resuelve después de calificar? Para la tarea ya les puse una explicación de dónde era que fue que no es que sea, tal vez la palabra correcta no es equivocación, sino donde no plantearon bien la reexpresión y además ya les subí la solución de la tarea. Ah, bueno. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Entonces, eso ya está, ya la subí el día de hoy en la noche. Por si no lo hayan visto, pues ya lo pueden ver hoy más tarde o lo pueden ver en el transcurso de los días. Igual me pueden inscribir con toda confianza. Muchas gracias, licenciado. Entonces, si no hay nada más, pues nos quedamos el día de hoy acá y nos seguimos la próxima semana. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.